Muy buenas tardes. Vamos a resolver un problema sobre progresión geométrica. Vamos a recordar rápidamente los elementos de una progresión geométrica. A1, primer término, AN, último término, N, cantidad de términos, Sn, suma de términos, R, razón común. Tenemos las fórmulas. El problema dice, halla la suma de la progresión geométrica de 9 términos, donde el primer término es negativo 3 y la razón es 2. Formar la progresión. Dice que la suma, que hallemos la suma, entonces nuestra incógnita es la suma de términos. 9 términos posee la progresión, entonces n es 9. Donde el primer término es negativo 3. Entonces A1 es negativo 3. Y la razón es 2. R, que significa razón, es 2. Formar la progresión. Para calcular la suma, esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la suma de términos. Vamos a reemplazar. A1 es negativo 3, entonces reemplazo con negativo 3. R, la razón, es 2, sustituyo la razón con 2, en el numerador y en el denominador. N es 9, entonces reemplazo la n con 9. Y ahora lo primero que vamos a hacer es calcular 2 a la novena. 2 a la novena es 512. El resto, 2 menos 1, queda 1, negativo 3 baja igual. Luego restamos 512 menos 1, 511. El denominador 1 no es necesario escribir cuando el valor es 1. Negativo 3 baja igual a multiplicarse por 511. 511 por negativo 3, negativo 1533, que es nuestra incógnita, lo que estamos buscando, la suma de términos. Ahora vamos a formar la progresión. Recordemos que el primer término A1 es negativo 3. Y para formar la progresión, que sería para hallar el segundo término, tengo que multiplicar A1, negativo 3, por la razón. La razón es 2. Entonces, A2 es negativo 6. Negativo 6 es el segundo término de mi progresión geométrica. Para hallar A3, voy a multiplicar negativo 6 por la razón. La razón es 2, y 6 por 2, negativo 12. Negativo 12 es el tercer término. Para hallar A4, voy a multiplicar negativo 12 por la razón, que es 2, y obtengo negativo 24. Negativo 24 es el cuarto término. Para hallar el quinto término, voy a multiplicar negativo 24 por 2 y obtengo negativo 48. Negativo 48 es el quinto término. Y así sucesivamente. Negativo 48 voy a multiplicar por 2 y obtengo negativo 96, que es el sexto término. Negativo 96 voy a multiplicar por 2 y obtengo negativo 192, que es el séptimo término. Negativo 192 voy a multiplicar por 2 y obtengo negativo 384, que es el octavo término. Y por último, voy a multiplicar negativo 384 por 2 y vamos a obtener negativo 768, que es el último término, el término número 9. No confundir, negativo 1533 es la suma. Quiere decir que si sumáramos negativo 3 más negativo 6 más negativo 12 más negativo 24 más negativo 48 hasta sumarle negativo 368, la suma de todos estos términos me debe dar negativo 1533. Y el último término
es AN y el último término es negativo 768. Entonces, formamos la progresión, que es lo que nos pide el problema, y también calculamos la suma de términos. Y así terminamos de resolver este problemita sobre progresiones geométricas.